Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». Palabra del Señor. Sea alabado Jesucristo. Se acerca la fiesta de la exaltación de la Virgen, de la Santa Cruz y de la Virgen de los Dolores, y la Iglesia en este domingo nos da la posibilidad de reflexionar y prepararnos para esas fiestas. Por eso empecemos preguntándonos qué es la cruz para nosotros y cómo la definimos en nuestra vida diaria. Algunos dicen son los problemas, para otros son las enfermedades, el trabajo, algún que otro aspecto de la realidad familiar o comunitaria, dicen otros. Todo es cierto, pero nos puede estar faltando lo más importante y que acompaña a todas estas cruces. La cruz es un instrumento, un objeto que, como todo objeto, podría ser malo o bueno según de dónde se lo mire. Preguntémonos, ¿quién nos dio este instrumento? Dios. ¿Para qué? Para que nos sirva de puente para la vida eterna. En otras palabras, hay que decir que en nuestra vida la cruz es la voluntad misericordiosa de Dios para nosotros. La cruz es para nuestro bien, de hecho, es nuestro mayor bien porque nos lleva al cielo. Así lo creía Luke John Walker, un niño que hoy tendría 30 años, pero que vivió solo 5 años en Avondale, Pensilvania, Estados Unidos. Murió en 1996 y desde muy niño se manifestó en él un cáncer que le hizo conocer de cerca el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo le enseñó el misterio del dolor. Con 4 años era capaz de decir a su madre que no pidiera calmantes para sus dolores, pues decía, yo debo sufrir por los pecadores. Le fascinaban las cruces. Por una operación le había quedado sobre su estómago una cicatriz en forma de cruz, y siempre dibujaba cruces como esa que él llevaba. Un día, con un gesto de cortesía, dibujó una cruz para una hermana de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que lo visitaba, y se la dio con la expresa indicación de que debía compartirla con las otras hermanas. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el de todos los santos, el amor de Dios. Pocos meses antes de morir, el 18 de octubre, día de San Lucas, pidió a su papá que le hiciese una canción a Saint Luke John, es decir,
a él ya considerado como santo. Su papá le dijo: vas a perder tu humildad. Pero él le replicó: papá, ¿acaso los santos no son aquellos que aman mucho a Dios? Y bueno, yo lo amo mucho. Él mismo, un día mientras estaba en misa, se quedó mirando el crucifijo y le dijo a su mamá: mamá, ¿ves? La cruz tiene alas para llevarme al cielo. El Padre Pío, a aquellos hijos espirituales que se compadecían de sus sufrimientos y le pedían que les pasase un poco de sus sufrimientos a ellos, él les contestaba como con cierta avaricia: no, estas son mis joyas. ¿Por qué son joyas? Porque desde que Cristo murió por nosotros, el sufrimiento y la muerte, la cruz, son el precio con el cual se salvan las almas. Jesús, que tanto nos amó y nos ama, y se mostró y se muestra tan bueno con nosotros, no permitiría en nuestra vida algo malo si no fuera por un bien más grande, es evidente. Por eso se trata de amar la cruz, el dolor, no en sí mismos, sino como instrumento para llegar a Cristo, sabiendo que esa cruz nos viene del corazón del Padre. Hay una historia en la vida de Santa Teresa, cuando ella bajaba por las escaleras, se cae y se dirige a Cristo y le dice: ¿por qué me haces esto? Y Jesucristo le dice: yo así trato a mis amigos. Y Santa Teresa le contesta: por eso tienes tan pocos. Otra cosa que debemos considerar es que la cruz nos llena de la verdadera felicidad. Ella es la que nos permite gozarnos intensamente en esta vida, ya que nos ponemos en contacto directo con Dios. Y esa es la vocación de todo hombre, llegar a poseer aquello por lo que nuestro corazón suspira sin saberlo muchas veces: Dios mismo. Dios es la felicidad, la única felicidad. Por eso, queridos hermanos, amemos la cruz, aprendamos a ofrecer nuestros sufrimientos, aprovechando esa posibilidad que se nos da para unirnos a Cristo sufriente, ya que no pudimos parecernos a Él en la bondad o en la pureza. Tomemos la cruz y ayudémoslo como el Cireneo, parezcámonos a Él llevando la cruz. Y sobre todo aprendamos a confiar en Dios, eligiendo la cruz que Él nos ofrece y no inventándonos nosotros cruces. Esa cruz que muchas veces es aquella que más nos contradice al principio, pero que a la larga es la que más felicidad nos trae. Que la Santísima Virgen nos ayude a elegir la cruz que nos da el Padre Eterno, que nos dé fuerzas para tomar esa mano en forma de cruz que nos ofrece Dios, para poder conocer y amar la verdadera felicidad en esta tierra y gozarla por toda la eternidad en el cielo. Sea alabado Jesucristo.